Hola, yo soy Hayden, papá de Antonieta. Yo soy Miguel, papá de Meru. Y yo soy Juan, papá de Benjamín. Y esto es Jardín de Papás con las mamás. ¿Cómo estamos, muchachos? Qué bueno. No, llevo una semana pensando en lo que grabaste este episodio. Te iba a preguntar si lo habías pensado antes. Les presentamos a Yo, Alvis, mamá de Antonieta y esposa de Hayden. nuestra afortunada primera invitada. De este episodio, donde la idea es que podamos conversar con yo, Alvis, Dagne y Carla, todo este asunto de la maternidad y también un poco cómo ha sido todo este viaje, este journey que ellas han tenido, también en términos de lo que ha sido la crianza, tanto de Antonieta, Meru y Benjamín. Así que, mi amor, gracias por venir. Gracias por invitarme. Tengo muchas cosas que decir. No, mentira. Ponla bien de mí, por favor. Ok. Puede que aparezca Antonieta, que la tenemos enfrente. Exacto, entretenida. Sí. En algo que no vamos a decir. En algo que no vamos a decir para que no... Claro. Para no ser malos padres. Pero todo el mundo sabe. Claro. Yo quería empezar preguntándote, porque no vamos a hacer actualizaciones de los niñitos para aprovechar el tiempo. Ok. ¿Cuáles sientes que han sido tus hitos como mamá? Wow. Mis hitos como mamá, yo creo que el primero. Empezaste con todo, Mike. Oh my God, adelante. El parto, sin duda alguna. Porque, bueno, obviamente una es mamá desde que te enteras de que, Claro. de que estás embarazada. Y yo creo que mi primer gran hito, y yo creo que el más grande, fue el parto. O sea, fue una experiencia tan única, tan mágica, que exigió tanto de mí desde todo punto de vista, que yo creo que para mí ese ha sido uno de los más importantes. Yo creo que el segundo fue superar que la lactancia ya no iba a ser un problema. O sea, fue como tomar esa decisión. Decir como, mira, sabes que probablemente no... Vente para acá conmigo, vente. 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 Probablemente esto no funciona para mí, en los términos que la sociedad y que el mundo dice y que, bueno, y que la Liga de la Lactancia dice. Probablemente para mí funciona distinto. Entonces yo creo que eso es un segundo granito. Y el tercer granito ha sido poder trabajar y ser una madre presente para Antonieta. Eso. Sí, tal cual. Mira, yo lo que quería preguntarte era... bueno, nosotros siempre teníamos como discusiones sobre el tema de ser papás o no. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento tú asumiste que querías ser mamá? O sea, ¿hubo algún evento en específico que te activó eso? Sí, la muerte de mi papá. Yo creo que para mí la muerte de mi papá cambió mi vida completamente. O sea, para cualquier persona, bueno, Mike sabe, sí. Perder un papá que es una figura tan importante en tu vida, que es la base de la vida y de la familia, con mi mamá obviamente, ambos. Pero para mí como vivir la pérdida o sea, como que me puso en un universo de, ok, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Claro. Porque ahí te enfrentas a, hey, esto se acaba. Esto es un invierno que se acaba en cualquier momento, ¿no? Entonces, también fue un poco preguntarme, bueno, ¿qué quiero hacer yo de la mía? ¿Qué quiero hacer yo con la mía? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Y también, y es como que, bueno, empiezas a hacer como el checklist. Claro. Y mi primera cosa en mi checklist era ser mamá. Entonces, yo creo que eso, porque ya nosotros lo habíamos intentado, tuvimos un intento en 2018, no se dio, para mí eso fue muy, muy duro, pero yo creo que eso fue un pelón básicamente, pero ahora yo creo que sí fue algo completamente consciente, y desde ese punto de vista. Desde cuando tú decidiste ser mamá, yo voy a ser mamá, a que se enteraron por primera vez, ¿eso cuánto pasó? Pasó como... No pasó nada, ¿no? Como 6 meses. Nosotros estábamos en Venezuela. Sí, nosotros estábamos en Venezuela. Con todo ese rollo, además yo creo que Antonieta, o sea, es literal una bendición, porque sí, porque es que al final yo estaba en Venezuela pasando por una situación muy grave, que bueno, fue obviamente todo el duelo por la muerte de mi papá, pero además 3 meses después de que fallece mi papá, a mi mamá le detectan un cáncer de seno. Y cambia nuestra vida completamente, o sea, fue un remesón increíble porque además
estábamos, ya no podemos venir a Chile, nos quedamos en Venezuela, Claro. estábamos viviendo... La situación ameritaba que se quedaran allá. Claro, totalmente. Obviamente eso nos puso a nosotros una prueba muy importante como pareja. Hayden y yo durmiendo en mi cuarto de cuando yo tenía 15 años. O sea, muy loco. En la cama Eh, individual, así. Claro, pero además mi suegra, mi mamá, mi tía, mi abuela, o sea, pero además con el duelo encima. Claro. Con el duelo y además el duelo por la muerte de mi papá, pero además el duelo por la salud de mi mamá, que también sí, el duelo. Pues. Entonces, yo creo que entre toda esa situación empezó a pasar que mis amigos, por ejemplo, Mike y Dagne, una de mis mejores amigas que vive en España, o sea, todos empezaron a tener a avisar que iban a ser papás. Y yo, miércoles, qué bueno y tal, pero yo decía como que eso en un momento, y no sé si te acuerdas qué pasó, y yo le decía, Hayden, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Porque en ese minuto lo que yo decía es, nada, me voy a tener que quedar en Venezuela. Yo voy a tener que regresarme porque mi mamá estaba, claro, muy mal con el tema de la enfermedad, pero además, anímicamente me refiero, estaba muy mal. Y yo decía, mi deber es estar aquí. Entonces quiere decir que todo lo que yo sueño, probablemente Claro. ya no se Ya ve. no. Y nada, ¡pum! Salió esta sorpresa. Y nada, y por eso digo, fue una bendición. Pero Sí. antes de toda esta situación, incluso antes de, o sea, con tu papá vivo, ¿tú te veías como mamá? No. No, porque... primero porque siempre he sido muy workaholic. Ok. Entonces yo siempre he priorizado y priorizaba, lo voy a decir en pasado, mi trabajo. Claro. Sí. Siempre. No, de ahí, bueno, se juntan, definitivamente. Nos seguimos en el mismo lugar de Sí, trabajo. sí. Amor de oficina. Oficinas, sí, así. Las mejores historias, man. Las más interesantes. Un reality fuera de no, mentira. Bueno, mira, la verdad es que sí, no me imaginaba. De hecho, era algo como que veía en otros, pero no veía en mí. O sea, era como, ay, qué bien y tal, me gustan mucho los niños. Siempre he tenido una relación súper especial con mis primitas, todo esto, pero nunca lo vi como algo como para mí. Por eso también, ¿no? Porque decía, wow, mi libertad. Claro. Si quiero viajar, si quiero ir para donde sea, si quiero hacer esto, si quiero hacer aquello. No, ya yo muy rumbera, muy esto, lo otro, la playa, la cosa, todo. Y no, o sea, no va conmigo, ¿me entiendes? Con mi estilo de vida, no me veía. Y quizás por eso es que la maternidad también llega digamos, tarde, Claro, ¿no? Porque sí. igual nosotros también lo conversamos en ese momento, porque una de las principales preocupaciones que tú tenías era, oye, el tema de la edad, voy a cumplir ya mi edad, pero todo el mundo ya sabe la edad que tengo yo. Gracias, hemos Mario. hablado. Gracias. Ya eso no Gracias es por un tema. eso, ¿no? Pero siempre hablamos también sobre el factor edad y quizás también la llegada tarde de Antonieta es producto, bueno, salvo lo del 2018 que hubiese cambiado un poco el escenario, la llegada tarde de Antonieta que está entrando acá en cuadro, es que efectivamente fue porque claro, esa idea de ir postergándolo porque estábamos como en otra situación. Pues, Sí. pese a todo lo que vivimos después en 2021. Estamos como en Sí. otra onda, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, también el tema profesional, pero también el tema migración. Claro. Porque tú en un entorno de migración, o sea, nosotros nos vinimos por acá en 2015. Y oye, o sea, lo menos que estás pensando es... No, y además en o esa sea, oportunidad estamos intentando por primera vez vivir Claro, juntos. exacto. Entonces como que estaban pasando demasiadas cosas que no eran justamente el ambiente ideal, ¿no? Y era estabilizarse en el trabajo, era un montón de... Como pareja, como bueno, esta es la persona con la que yo quiero vivir. Justo te iba a preguntar por eso. O sea, ¿no te veías como mamá y sientes que Hayden es la persona con la que te visualizabas siendo mamá? También, mira, cuando nosotros llegamos aquí en 2015, yo en 2016 tuve una crisis de ansiedad súper fuerte. Básicamente por migrar y por todo lo que significó el cambio de vida. O sea, fue muy duro para mí, de venir de una cosa, pasar a hacer otra. O sea, yo creo que a todos nos ha pegado de alguna manera u otra. Y en ese minuto, o sea, la pasé mal, o sea, ataques de pánico, ansiedad, heavy. La forma como Hayden, o sea, me acompañó, la forma como él simplemente dijo, mira, ¿sabes qué? Estas cosas pasan y vas a estar bien. Y la forma como estuvo ahí conmigo, en ese minuto yo dije, esta es la persona con la que yo quiero tener.
Mira, pero trabajo. a propósito, a propósito de eso, Sí. me gustaría preguntarte sobre, ya que hablaste de tu papá, Ujú. porque todo el mundo tiene un rol, ¿no? Un modelo, perdón. Sí. ¿Cómo era el modelo? ¿Cómo fue tu papá como padre? Bueno, no conozco tu historia. Sí. Este, Voy a llorar, Juan, probablemente aquí. Bueno, si te sientes cómoda. No, obvio, claro. Mira, mi papá era un hombre muy estricto, muy estricto. Bueno, hijo de inglés, estricto con todo. Bueno, yo no era de las niñas que iba para la fiesta, a las que iban todas. Yo fui de mi casa, usted no sale sola, todo el cuento. Bueno, bien. Pero juguetón. Bueno, yo creo que hasta el último minuto nos hicimos muecas por teléfono porque era muy así. Papá muy... mi papá estaba ahí para lo que sea que yo necesitara, para lo que sea. Muy protector, muy de eso, de cuidarnos, ¿no? De hija, de enseñarme, porque yo creo que el valor más grande, lo que más aprendí de mi papá fue el tema de las cosas uno se las tiene que ganar con el trabajo. O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo malcriada del adolescente, papá, yo quiero un carro, tengo que tener un carro, bueno. Y papá me dijo, bueno, trabajo. Y yo ahí trabajando, ahí, ahorrando toda mi utilidad, mi cosa. Y al final, cuando logré, me faltaban, no sé, en aquel momento me faltaban como 3 millones de bolívares, una cosa. Y yo, bueno, papá, tengo esto y tal, bueno, no sé, será para más adelante. Y mi papá dijo, bueno, ya tú lograste lo que yo quería y lo que yo te enseñé, que fue conseguir la mayoría de la plata, pues. Entonces yo te voy a dar esto, lo que te hace falta. Entonces ese era mi papá, ¿ves? Y estando aquí, incluso como hija, cualquier cosa que necesites, lo que sea. Estoy esta. Casi. Antonieta que está haciendo de la suya. Sí, acá. aquí. Pero ese era mi papá, ese fue el modelo que yo tuve. Y tú ves un poco, o sea, ¿cómo esperabas tú? Porque esa es una pregunta que hablaba con Carla. O sea, tú tenías como proyectabas eso hacia Hayden o sea, ¿tú te imaginabas que Hayden podía ser así o te gustaría o cómo lo ves a él haciendo su papá? Porque uno siempre habla de las versiones mejoradas. Sí. Mira, es difícil que uno no espere que la persona con la que tú estás, o que uno no quiera que la persona con la que tú estás siga como un patrón o el modelo que tú has visto y que a ti te parece ideal de papá, ¿no? Pero también es como injusto, ¿sabes? Como querer que él cumpla con ese rol y tenga esas características, porque es otra persona, o sea, no con una historia distinta, de una forma distinta. Entonces, sí he tenido como cuidado de que, como que, hey, alerta roja, no, o sea, no puede ser mi papá, básicamente. Claro. Entonces, Está apuntado. Eso va adelante. Está grabando en modo papá tratando de editar un accidente. ¿todo bien? Estoy montando unas máquinas. Sí, porque se está botando la patineta. Bueno, así es. Así es. Así es. La paternidad y la maternidad. Claro, pero, y por ejemplo, porque son estrictos ustedes. No, yo no. Cero. Bueno, yo soy, o sea, cero. Ya, Yo- recuerda que Hayden Sí. dice que tú eres la diversión. Yo soy la diversión, absoluta. Y estoy súper orgullosa de ser. Me encanta. Yo soy la diversión. Jugamos, echamos broma. Claro, o sea, ella está súper pegada conmigo. A mí eso me encanta. Es como que somos como amiguitas. Y es maravilloso como esa relación que tenemos de jugar, de ver el mundo encima, paseamos por todas partes, gritamos. O sea, es como esa relación. Y Hayden. Eso no va, bueno, de hecho pasa mucho, una anécdota de esta semana con la limpieza de los mocos de Antonieta. Entonces, yo se lo estoy limpiando, comienzan a gritar, mamá, ayuda. Porque saben que con la mamá no va a suceder eso. Entonces es que buscan que ella intermedie porque no le haga ese trabajo. ¿Cachai? Entonces como... ¿Cómo te sientes tú ahorita con tu maternidad? Súper bien. Me siento muy feliz. Creo que he llegado como a un punto
en el que me siento tranquila, en el que siento libertad y siento que, ¿sabes qué? Voy a dejar que esto fluya y apagar como las voces de afuera. Porque, a ver, al principio pasa mucho esto. Pasa que con el tema de la lactancia, con el tema del parto, con todo, con el tema de las pantallas, con el tema de, o sea, con absolutamente todo. Pero llega un punto en el que por tu sanidad mental tú tienes que decir, mira, esto tiene que ser como a ti te funcione y lo mejor que uno lo pueda hacer, porque si no, no, ¿ves? Y nada, y yo soy una mamá que trabaja, que me gusta trabajar. Soy una mamá que me gusta además ser amiga, ser esposa, o sea, soy mujer, me gusta vivir también como mi vida, ¿no? Y no como, y no desdibujarme, que eso también ha sido muy retador, no desdibujarme, y todavía estoy como trabajando en eso. Como empezar, mira, no soy solamente mamá de Antonieta, también soy yo, ¿ves? Claro. Entonces, ha sido como muy retador como trabajar en eso. ¿Cuánto tiempo te ha tomado entender eso? Ella tiene 2 años. Los 2 años, completico. Completico, los 2 años completos. O sea, cada día es un reto, porque cada día además ella demanda ciertas cosas Claro. distintas. Entonces, por ejemplo, ahora que fue algo que justamente le decía a Hayden ayer, para mí el tema de vestirme, que esto es como, ¿sabes? Forma parte como de ser mujer, para mí el bañarme, vestirme y arreglarme es algo como que me gusta hacer. Y me pasa que estoy ahí en el baño, en el cuarto, ¡pum! Y me abre la puerta Antonieta y entonces, claro, voy ahí como, respiro. Y entonces ahora le integro, ¿no? Al tema, porque al ser niño igual es como entretenido. Y yo, mira, ok, vamos a peinarnos. Y todo. Entonces, pero ha sido difícil. O sea, ha sido bastante difícil. Lo voy trabajando y como te digo, yo creo que he llegado a un punto en el que digo, bueno, ¿sabes qué? Hay que dejar que esto, o sea, como que ya no me amargo Claro. en relación a eso. Porque si no, estuviese amargada todo el día. Así que... Bueno, para ti también ha sido clave el tema de tu mamá, porque obviamente es como la referencia más inmediata en términos de maternidad. Y obviamente mi suegra, se llama Luz, saluda a Luz, que siempre nos ve. Él siempre también fue una mujer que le gustó mucho trabajar, que ha dedicado toda su vida, de hecho a su edad todavía sigue trabajando. ¿Qué cosas de alguna manera tú has decidido como dejar de un lado de ese tipo de maternidad que probablemente ella decidió en ese momento ejercer y que tú no quieres hoy de alguna manera copiar? Establecer bien mis prioridades. Mamá, perdona. Perdón. Establecer bien mis prioridades y trabajar la culpa. Trabajar la culpa yo creo que es importante. ¿Eso en qué sentido? En el sentido de que mi mamá, efectivamente, es una mujer que siempre ha trabajado muchísimo, que ha llegado con posiciones bien importantes, pero siempre como con ese dejo de culpa. De hecho, todavía nos dice, no, que De culpa de culpa de no estar. Entonces, cosas como, ¿te acuerdas hace 35 años cuando yo no fui? Que yo no llevé las galletas que me pidieron en el bol, a mí eso me duele. Y yo, ok, mamá, venga, supéralo, porque, o sea, déjalo ir, ¿sabes? Entonces, a esa culpa me refiero. Entonces, es como que... y yo digo, mamá, esto es muy gracioso, porque al final, ella siente culpa, pero lo hizo en su momento. O sea, igual, y lo hizo porque para ella... era- razones varias. Claro, totalmente. Y en ese minuto para ella, oye, no podía, o sea, porque sabemos lo que es el trabajo y sabemos lo que es ser mamá y que trabaja, que necesita trabajar. Porque también no es que, ay, qué maravilla. O sea, yo quisiera estar con Antonieta muchísimo más tiempo, pero la realidad es que también si quiero que Antonieta pueda, no sé, tener más adelante el acceso a una universidad o también, o sea, tengo que hacerlo. O sea, todos tenemos esa realidad. Entonces yo creo que el modelo que efectivamente no quiero seguir es también entender que hay momentos para mi hija y hay momentos Claro. para el trabajo y esos límites sí he tratado de marcarlos bien. O sea, yo a partir de las 5 de la tarde, mi vida es Antonieta. Claro. Y ya, Funcionó o mejor. sea, y no veo el teléfono y chao, y no recibo mail, y no, o sea, mi prioridad es mi hija. Claro. Y ya, o sea, de 5 y los fines de semana igual, de 5 a 9 de la mañana es mi hija y los fines de semana mi hija, o sea, ya, ¿ves? Entonces, yo creo que también es establecer ese equilibrio y tratar de involucrarme lo más que pueda en cosas que sé que son importantes para ella en este minuto. Por ejemplo, no sé, el tema
del cumpleaños en el jardín, igual, ¿sabes? Como dentro de mi trabajo igual busco espacios para eso, ¿ves? Entonces creo que ese tipo de cosas creo que es importante igual hacer. Por lo menos para mí. Y en términos de lo que más te frustra dentro de la maternidad, ¿qué sería? La falta de tiempo. La falta de tiempo. O sea, quisiera que mi día tuviese 48 horas. Para ser más mamá. Para ser más mamá y para ser más yo. Claro. Y para ser más esposa y para ser más amiga y para ser... Porque la verdad es que te exige, o sea, tiempo y yo quiero darle tiempo, pero al final estás así como en tu cama y dices, oye, me gustaría ir al gimnasio. O me gustaría, ¿sabes? Me gustaría, entonces te quedas como me gustaría y al final, sí, o sea, te frustra un poco, ¿me entiendes? Porque dices, bueno, ¿sabes? Hay cosas que quisieras hacer que bueno, que no puedes. No, y nosotros hemos tenido realmente desafíos heavy en términos de cómo también incorporar a Antonieta dentro de nuestra dinámica de pareja, porque Sí. igual nosotros siempre lo hemos hablado, porque por fortuna siempre hemos tenido como esos espacios para conversarlo de, oye, ¿qué hacemos como para que esto tampoco nos arrope tanto y no dibujemos también como pareja? Sí. Y cómo logramos establecer eso. Entonces ahora estamos como, Johan Luis se le ocurre una cosa de las 2 zonas. Entonces es como que bueno, cada uno que en la semana cada uno va a tener 2 horas para poder hacer lo que quiera hacer. Sí. Entonces esta semana fue como que bueno, mejor yo necesito 2 horas porque tengo un cumpleaños en la oficina. Entonces esas son mis 2 horas. Entonces no sé, Johan Luis quería usar sus 2 horas para ir a comer sushi con la prima y también como tener 2 horas para nosotros, ¿cachai? Eso está bueno. Entonces como es una forma también de ir incorporando esta suerte de concesiones de tiempo para hacerlo mucho más tangible y entender de que bueno, tiene que haber espacios para cada uno. Claro, Pero porque también es un poco de recuperar individualidad. Claro, exacto, también pasa por eso, como absolutamente. recuperar individualidad y de que hay cosas que probablemente ella quiera hacer sola, que hay cosas que yo quiero hacer sola y cosas que a lo mejor queremos hacer en común. Sí. ¿Sabes? Pero igual no ha sido sencillo, ¿no? O sea, Sí, no ha sido sencillo primero por el tema de la culpa que siempre está muy presente, muy presente. Y claro, o sea, porque efectivamente uno intentando recuperar su individualidad, pero pensando, ay, pero tu nieta está con mi hermana, que es Johanna, que es mi principal apoyo. Y entonces, oye, igual te tienes ahí el tiqui, ¿sabes? El papito grillo y uno, oye, entonces tú estás en la peluquería, pero mira, no puedo apurarte un poquito, ¿sabes? Porque es que es difícil, o sea... Es difícil como sacar la cabeza, sacar de la cabeza que eres mamá, que tienes roles de mamá que son importantes. Absolutamente. Por mucho que puedas tener confianza en Hayden, en Johanna, tu hermana, en lo que sea, ese switch No. Ay, que igual a veces salimos los dos y yo vivo ahí hablando con Johanna, que es con quien por lo general se queda Antonieta, preguntándole qué está haciendo, cómo está. Entonces yo se le digo, oye, pero ya está bien, o sea, no va a pasar nada. Desconectémonos un poco del asunto de ser papás y mamás y asumamos que esto es nuestro tiempo, ¿cachai? Pero a veces es difícil porque, bueno, uno está también como en esa situación de... Para uno es más fácil. Quizás para uno el hombre es mucho más fácil, pero para la mamá es más difícil. O sea, en el caso de Jordi, sí, Jordi necesita como estar como qué es lo que está pasando, ¿cachai? Sí, o sea, ya comió, no comió, hizo esto, no hizo esto, ¿cachai? Entonces como que a veces eso también hace que sea difícil desconectarte. No, y eso lleva a otras situaciones. Por ejemplo, no hemos logrado sacar a Antonieta de la cama, de nuestra cama, del cuarto. Ah, claro. O sea, y yo asumo mi responsabilidad. Culpa de Jordi. La asumo. Porque no, o sea, me cuesta. Y yo me acuesto y pienso en ella solita en mi cuarto. O sea, toda esa película. Y yo se va a despertar y va a ver el cuarto oscuro. Y entonces o sea, todo este recorrido. Deja ahí durmiendo, roncando. Pero llevo todo este recorrido de oye, que no, o sea, me ha costado mucho que salga del cuarto. Y lo que ha pasado es que Antonieta cuando duerme en el cuarto se despierta, se sale del cuarto hacia oscura, con los crocs en la mano, y llega y abre esa puerta de nuestro cuarto como que aquí llegué yo, y se monta en la cama y no me importa nada, ¿verdad? Al final termina pasando eso. Pero yo a mí también es como que es tan sobreprotectora como que comienza como que, uy, le va a pasar esto, le va a pasar aquello. No, tranquilo, no va a pasar nada. De hecho, eso es una de las discusiones que yo tengo con Joalbi, el tema de que ella sobreprotege, no sé, Antonieta. Sí. O sea, porque es un asunto de, mira, evitar que le pase cualquier cosa. No, déjala, ya no le va a pasar nada. Dejémosle que de alguna manera se dé su coñazo, se tiene que dar, para que aprenda que eso no es lo que tiene que ser. O sea. Es que, bueno, se repite
Es lo mismo, es lo mismo. Carla se pone, es que no sé, las mamás primerizas, pues imagino que Dagny es así. Yo no sé si tiene que ver con, aunque sean los primeros hijos. Yo creo que, y ahí no puedes contar tú, si es un poco más como del peso que sienten en general. Siento que va por ahí, que parte de lo que decías antes, de que es difícil desconectarse y que al final, desde mi punto de vista, para ustedes es... hay un nivel de preocupación mayor sobre las cosas que puede pasar y yo creo que también en tu caso la situación de la pérdida puede marcar un poco el nivel de cuidado que quieras tener. Yo siento que puede no ser solo con Antonieta, sino con muchas otras cosas que tienen que ver contigo. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que efectivamente tiene que ver con que por primera vez en la vida tienes a un ser que depende absoluta, Claro. completa y totalmente de ti. Y claro, y obviamente eso es una responsabilidad enormísima, o sea, desde todo punto de vista. Pero también, y hablo de mi caso muy, muy particular, tiene que ver también como de lo que representa Antonieta para mi familia. Y de lo que representa Antonieta para mí. O sea, como esto que te digo de esta bendición, ¿no? A mí, por ejemplo, me impresiona y me emociona muchísimo ver la relación que tiene, a pesar de la distancia, mi mamá con Antonieta. Justo estaba por preguntarte Sí, sobre eso. porque Antonieta ha sido como el bálsamo para mi mamá en medio de todas las situaciones difíciles que ha pasado. Entonces, si yo sobreprotejo a Antonieta, mi mamá la requete súper sobreprotege. Horriblemente. Entonces, claro, y me echo unos regaños que en mi vida, o sea, mi mamá me había regañado por algo tanto. O sea, esto es, ajá, pero está desabrigada. Pero, entonces, claro, eso obviamente te pone muchísima más presión, ¿no? Y también sí, el tema de la pérdida. Tú siempre tienes como miedo y esto es, yo creo que para mí es como el primer tip. Yo creo que en estos procesos de maternidad primeriza hay que acompañarse con un psicólogo. Bueno, eso te iba a preguntar. De verdad. ¿Cómo eso te ha ayudado? Porque tú durante el proceso de la maternidad, tú has tenido apoyo psicológico por distintas expertas que de alguna manera desde sus enfoques te han ayudado a llevar este tema de la maternidad. ¿Eso cómo ha contribuido en este proceso? Me ha muchísimo, 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 porque he logrado trabajar temas, como les decía, la culpa. Para mí volver a trabajar igual fue retador, fue desafiante, y eso fue algo que yo llevé a terapia. Una discusión. Sí, exacto. Bueno, fue ya algo vino a querer que regresar. yo no quería regresar, Por mucho que eras workaholic. por mucho que era workaholic, no quería regresar, lo necesitaba, pero no era como consciente de que lo necesitaba. O sea, ya tú estabas dispuesta a renunciar. Claro, o sea... Que yo siempre ha sido la idea de que ella se quiere quedar en la casa cuidando a Antonieta. Sí, por muy workaholic. Entonces, fíjate ese pensamiento Y yo como sí que contradictorio, no, ¿no? no, hermano, Claro. usted no puede hacer eso porque usted Sí. está morir y se hace eso. Claro. Porque es mentira. Claro, exacto. A usted le gusta su trabajo. Entonces, claro, yo tuve realmente como un conflicto súper grande con eso y de verdad tuve que llamar a mi psicóloga y decirle, mira, o sea, me pasa esto, o sea, es algo como que esto es lo que quiero, pero realmente no lo quiero. Entonces, ¿sabes? Era un conflicto. Y el tema de la culpa y también justamente este tema de la sobreprotección. Y esto es algo que llevo, cada vez que voy, lo llevo. Porque tiene que ver con eso, con el miedo a perder. El miedo a después de que tú tienes una pérdida como tan significativa, Claro. perder algo da mucho miedo. Claro, O sentir que puedes perder algo te llena de muchísimo pánico. Entonces, claro, como lograr el equilibrio entre quiero que mi hija sea independiente y quiero que mi hija haga cosas y un poco como calmar mis miedos ha sido retador. Que me hiciste acordar a propósito de esas pérdidas cuando nosotros vivimos un tiempo fuera de Caracas, vivimos en el Carabobo, y cuando nos tocó empezar a ir al colegio solos, mi mamá se iba en la camioneta de atrás, en la siguiente que pasara, para cuidar que nosotros realmente llegáramos Claro. al colegio. Pero era por cuidado o por desconfianza. Puede ser ambas, le puedo preguntar y se los cuento luego. Pero, Claro. pero tiene que ser una sensación horrible, porque al final es como esa sensación de pérdida, de se van.
se van y no sabes. claro, se vuelven. Te digo algo, o sea, yo imaginarme las libertades que me daba mi papá y mi mamá a ciertas edades, que si es para salir o ir a hacer cualquier cosa solo o moverme solo o hacer un viaje solo, yo me lo imagino a mí ahorita y le digo, ahorita yo digo que yo no puedo hacer eso. No, o sea, ¿cómo hago? Claro. Pero me imagino que será un proceso que uno lo va madurando y se permite como que apagar esos miedos, pero no lo veo así. O sea, ese ejemplo tuyo, o sea, tampoco tan así, pero la puedo entender. Yo también, yo lo haré. O sea, Sí, O claro. sea, pero ¿qué edad tenían? 11, 12. Wow, ya más grandecito. Tú ves a Menú 11 años yéndose para, no sé, Las Condes, solo. Bueno, no sé, dependerá de... No, en un autobús. O sea, todavía. claro, hay realidades y realidades. Exacto. Claro. Y bueno, nosotros vivíamos en un pueblo de una sola, o sea, una carretera de un canal y un canal de vuelta, no había más nada, o sea, como que hay cosas ahí. O sea, y no lo, digamos, ni le señalo, ni la juzgo, ni nada por el estilo, sino al contrario, entiendo como la sensación de pérdida de bueno, o sea, tienen que llegar al colegio y por muy, digamos, claro que esté el objetivo de que ese es sabes dónde te tienes que parar y toda la preparación que implicó eso, obvio, pero siento que esa sensación de, bueno, ¿y si les pasa algo en el camino? Claro. No, claro. exacto, Sí. Una de las cosas que también hemos tenido que comenzar a trabajar, bueno, pues yo y yo, porque yo realmente soy más partidario del tema de lograr que Antonieta sea una niña independiente. Y yo a veces me dice que en exceso, es un poco la visión que yo tengo. Sí. Y una de las cosas que nosotros, como por lo menos yo tengo que trabajar, el tema de la ida al jardín. Uy, sí. O sea, decidir el jardín, la decisión del jardín pasaba más por Joanny que por mí. Yo decir, o sea, a mí me da lo mismo si era en el jardín de acá al lado, el de la cuadra más adelante. Yo necesitaba que se cumplieran ciertas condiciones para que pudiera ser en ese jardín. Al final no se cumplieron algunas, pero terminamos cediendo por la cercanía, por otros factores. Pero como que ahí tú terminas dando cuenta cómo te toca también como comenzar como a llegar a acuerdos sobre esos temas. ¿sí? Porque al final es como que, oye, quizás no tenemos esto, pero nos va a aliviar esto. O, bueno, tenemos que confiar en que está en el mejor cuidado. O sea, porque, bueno, hay gente que es responsable, tenemos buenas recomendaciones, ¿cachai? Entonces quizás eso ha sido como una de las cosas, uno de los desafíos que también hemos tenido en términos de esto de ser papás, es cómo logramos establecer cierto equilibrio en términos de la visión que tenemos con respecto a la crianza de Antonieta, ¿sabes? Cómo realmente creemos que debería ser esa crianza. Y Albi tiene ciertas asociaciones con respecto a la crianza muy diferentes a la mía, porque también nos criaron diferentes. Claro. Sí. O sea, hay cosas que yo estoy comenzando como a construir desde mi lado, quizá un poco más lento de lo que yo esperaría, de lo que de alguna manera yo tiene como perspectiva en términos de crianza de Antonieta, ¿sabes? Yo soy como de hablar fuerte. Yo a mí no le gusta hablarle fuerte a Antonieta porque no. Entonces yo digo, pero hay que establecer como carácter. O sea, que ella entienda que esto no hay que hacerlo, esto sí hay que hacerlo. Entonces yo a mí es como un poco más, no, bueno, conciliemos y todo lo demás. De hecho, la pediatra en estos días me dijo, bueno, tienes que tratar de conciliar con ella, decirle lo que es correcto y lo que no. Y es como que, oye, pero ya, espérate, esto es un asunto de autoridad. O sea, también ella tiene que entender que... Bueno, al final también son maneras o sea, son visiones sobre el rol de cada uno. Exacto, Claro. ¿cachai? Entonces como que al final como tú logras equilibrar eso para que la visión de alguna manera, pese a las diferencias que pueden haber, sea una visión mucho más equilibrada en términos de lo que es la crianza que uno quiere de alguna manera para ella. Ahora te iba a preguntar, y ahora con Anto, y más allá de lo físico, ¿cómo sientes que está percibiendo ella tu rol como mamá? Precisamente por esto que estábamos Yo creo mencionando. que tenemos... creo que estamos construyendo una relación que efectivamente, claramente no va desde la autoridad. Pero sí una relación de mucha confianza. O sea, a mí me encanta saber que yo soy su lugar seguro. El lugar donde ella va cuando algo Para pedir da ayuda. miedo, cuando pide ayuda, o cuando, no sé, o cuando tiene frío, o cuando quiere comida. O sea, el sentir que efectivamente esa confianza se está construyendo, para mí es maravilloso.
Es maravilloso porque además así finalmente quiero que continúe. Obviamente Claro. hay cosas que igual están pasando que sí digo, oye, esto hay que trabajarlo porque no está bien. O sea, por ejemplo, Antonieta a mí me manotea. Me manotea, me da. Y entonces a mí eso no lo quiero. Claro, me Claro. remueve completamente. Porque es que, ok, tenemos confianza, pero yo soy tu mamá. O sea, Claro, y no. conmigo no lo hace ¿Sabes? porque sabe que Claro. se va a regaño. Exacto, entonces yo creo que o sea, y una cosa que efectivamente tengo que trabajar como en cómo encontrar ese equilibrio entre yo soy tu lugar seguro, tenemos una relación de confianza, pero no quiero que a los 12 años me, ¿sabes? Pero igual tienes que poner No. límites. Claro, exacto, ¿ves? Y es algo que efectivamente me cuesta, me cuesta bastante y que claramente tengo que trabajar, pues. Después de este viaje por este tema de la maternidad que obviamente va a seguir, ¿cuáles serían para ti las cosas que tú cambiarías con respecto al concepto de la maternidad? O sea, ¿tienes tu concepto propio de la maternidad? ¿Cuál sería? ¿Y qué crees qué cosas crees tú que se deberían cambiar para de alguna manera seguir como ajustando la maternidad a los tiempos que están por venir? O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, Mira, bueno, recién me preguntaba cómo ha sido y cómo veo mi paternidad. Yo le decía que efectivamente yo me siento feliz, lo veo como un proceso. Yo me siento feliz, pero eso no quiere decir que la maternidad sea feliz. Entonces ahí hay que establecer la diferencia. amas ser mamá, pero odias la Claro, maternidad. exacto. Y ahí una de las cosas que para mí es súper importante es no romantizar la maternidad. La maternidad es muy bonita, pero no puedo decir una grosería, perdón. Es jodida, es muy fregada, es fregadísima. O sea, es difícil por todo esto que hemos conversado, porque al final tú tienes bajo tu cuidado a un ser humano que tú más adelante quieres que también tome, oye, las mejores decisiones, que sea un buen ciudadano, que sea. Eso es una responsabilidad inmensa. Y lo otro es cómo dentro de todo ese proceso tú mantener tu equilibrio mental, físico, espiritual, pero además entonces ser un buen compañero de vida para otra persona, pero además entonces ser un buen profesional y desarrollarte en lo que tú quieres. O sea, entonces es muy retador, es muy, muy, muy retador. Entonces yo creo que como que mi sueño es que efectivamente se deje un poco de lado esa visión tan romántica que te venden las redes sociales, en la revista, Claro. en el mundo, de que la maternidad es... no. Y yo respeto, por ejemplo, gente que me dice... Tengo amigas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero ser mamá. Y yo digo, maravilloso. O sea, ¿sabes? Porque es que es fregado. Es muy, muy retador. Claro. ¿Y tú no sientes que tu punto de realización lo lograste con la maternidad o sí? No. No. Yo creo, o sea, para mí, yo como persona, mi punto de realización no Pasa depende por la solo de maternidad. O no ha pasado por la maternidad. No, solamente de eso no. O sea, hay un montón de cosas más que... Pero si sientes que cambió con la maternidad. Sí, obviamente. O sea, repriorizan las cosas, tú cambias las cosas que antes eran importantes ya no lo son. Tu visión del mundo cambia, o sea, tu relación con las personas cambia completamente. Es distinta. Entonces ahí sí hay otro... y creo que veo el mundo desde otra perspectiva. Ya. ¿Y cómo me ves como papá? Oye, maravilloso. Pues sí, Mira, no te creo ven ni que lo malo, ¿no? Te ven mal. No, creo que eres un papá, y eso es algo que yo te admiro mucho y te lo he dicho. Es súper importante que eres un papá que está en constante crecimiento y aprendizaje. Un papá en desarrollo. Entonces yo creo que eso es muy bonito porque al final el poder tú detenerte en los errores que estás cometiendo y en las cosas que tú mismo puedas reflexionar que no te gustan para mejorarlas y para cambiarlas, yo creo que es súper importante. Entonces, creo que también te admiro mucho que vamos como a la par en eso de defender nuestra individualidad, ¿no? Y de no perdernos como en la vorágine de la paternidad. Entonces yo creo que eso es súper, súper importante. Y nunca me olvidaré en Valparaíso, en la Baby Boom, La baby mom. que me preguntaste si creía que ibas a ser un buen papá. Y en ese momento yo estaba absolutamente segura que lo ibas a hacer. Porque lo eres, de hecho. Así que gracias por acompañarme en este camino. No, gracias a ti, mi amor. No hay mejor cierre que este. No, pues yo creo que sí. Bueno, usted no... Es una pregunta. ¿No creen que
en nuestro círculo cada vez hay menos personas que quieren ser papás. Yo o sea, lo he notado, oye, en mis amistades, no sé, o sea, vayan a su número a lo loco, pero de 10, ya casi un poquito más de las 6 no quieren ser papás. Sí. No sé si en el caso de ustedes es igual. Sí, me pasa. Tengo muchas amigas que bueno, mi grupo de amigas no es tan grande, somos 6, 8 amigas, y solo 4, o sea, hay 2 que ya somos 3, que ya somos mamás, y las otras realmente se lo están seriamente cuestionando. Por muchas razones, por razones económicas, por este tema de, yo creo que las ha asustado mucho. De hecho, ellas dicen que yo soy el mejor anticonceptivo del planeta, pero necesitan nada más que yo. Porque claro, o sea, sí les hablo con la verdad. Yo les digo, mira, Claro, que es no romantizar la maternidad. claro, o sea, no esperes que yo sea lo que te diga, no, esto es maravilloso. La dieta es, ¿por qué no? Pues, es mentira. Yo la otra vez vi un Instagram de una familia o sea, son 3 pues, que viajan con un niñito por el mundo. Y yo decía, ¿cómo harán esos tipos para viajar con un niño de 2 años por el mundo? No, se las arreglarán. Pero ¿cómo haces? Eso es una locura. Hay algo que no están mostrando ahí. Una persona que lo cuida que no se ve en la cámara. Claro, o sea, nosotros cuando estuvimos viajando, recién llegados acá, conocimos a gente que no estaba ni ahí con ser papá, pero conocimos viajeros como esos, unos españoles, que andaban con un niñito como de, me parece que eran 3 o 4 años. Bueno. Pero es que el niñito nació rodando. Ah, ya. Es diferente. Claro. Claro, ya está acostumbrado. Y claro, pero eso son decisiones familiares. Sí. Claro. Y al final entiendes que eres padre y madre 24/7 y en el medio tienes que sacar espacio para sobrevivir porque el camino sigue. Claro. Ya, Claro. Entonces, oye, Es complejo. Sí. Mira, para ahora sí ir cerrando. No, bueno, siempre cerramos con consejos. 3 consejos que tú darías a otra mamá para que probablemente pueda estar Hacho, ¿te quieres sentar aquí, Anto? y quiere de alguna manera como tener herramientas para poder seguir enfrentando la maternidad. O alguien que se la está pensando. O alguien que se lo está pensando y que quiere ser mamá también. ¿Qué le aconsejarías tú? ¿Cuáles serían tus 3 grandes consejos? Lo primero, ay Dios, yo esa cámara Ven, la veo caer. Ajá. Lo primero es mira. la orientación psicológica. Yo creo que tener Eso es básico. ayuda terapéutica, o sea, si te sientes la persona más realizada del mundo, es muy importante. Para mí ese es el primer tip y fue lo que a mí me ayudó en todo este proceso y me sigue ayudando. Yo creo que lo segundo va desde literalmente tomar un papel y escribir qué es lo que quieres de tu vida. O sea, si era una matriz estofa, como lo hacíamos en la universidad, de fortalezas, oportunidades, etc. Porque yo creo que como es un proceso retador, cuando efectivamente es algo que tú lo haces o por presión, o porque tienes un país que te obligaron, entonces no. Y yo siempre lo digo, la maternidad debe ser deseada, O no será. absolutamente, o no será, y es así. Porque es que lo contrario es una locura. Es una locura. Entonces yo creo que ese es mi segundo tip, y es buscar en ti mismos y en ti misma si efectivamente eso es lo que quieres. Y yo creo que la tercera, rodearse de un círculo de apoyo. Rodearse de una tribu, como le dicen ahora, de mamás. Para mí, bueno, mi círculo aquí son mujeres que no son mamás, mis amigas. Hay Dagne que sí, o sea, Freya y Dagne que sí son. Y mis otras amigas que aún no. Pero todas ellas, desde lo que hacen, desde sus roles, desde ser y no ser mamás, todas ellas han hecho que este camino para mí sea muchísimo más sencillo. Entonces, tenerlas a ellas, tener a mi mamá en la distancia, a mi abuela, a mis tías, eso ha sido maravilloso. O sea, me han guiado, literalmente ha sido como una luz. Y ese círculo también, obviamente, de mis amigos, pero ustedes, Hayden, o sea, un círculo amplio de gente que te apañe, que te ayude, que esté ahí. Eso yo creo que es el tercer tip para mí.
Bueno, gracias, mi amor, por haber venido. Gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por haber escuchado este episodio. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, compartirlo. Se vienen otros 2 episodios más muy bonitos, porque viene también Dacty y también va a estar Carla acá sentada para que estemos hablando con ella sobre cómo ha sido su maternidad. Así que nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Chao, gracias. Gracias.